Bueno, muy bien. Un saludo muy especial para todos. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan de manera sincrónica y para quienes estarán viendo este conversatorio tan importante y tan interesante de manera sincrónica, pues un saludo muy especial. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de conversación de nuestra comunidad educativa de la UNAD. Yo soy Natalia Sarama, permítanme por favor presentarme. Soy magíster en Dirección de Empresas, comunicadora social, psicóloga y como siempre lo he dicho, de corazón totalmente unadista. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a este ciclo de conferencias, comunicación, deporte y bienestar, narrativas que transforman territorios, en donde su objetivo general pues es precisamente fortalecer todas esas competencias disciplinares en la comunidad educativa mediante la construcción de escenarios académicos que lleven al diálogo y a esa reflexión crítica en torno al deporte como espacio de comunicación, bienestar y equidad de género, además de acompañarlo con liderazgo, identidad territorial y promoviendo, por supuesto, una comprensión como herramienta de transformación social. Hoy tenemos una conversación que nos invita a mirar el deporte desde una perspectiva que va mucho más allá de la competencia, los resultados y las estadísticas. Vamos a hablar de mujeres que han encontrado en el deporte una voz, un espacio de liderazgo y también una posibilidad de transformación. Mujeres que comunican, que abren caminos, que cuestionan, que inspiran y que desde sus diferentes experiencias están contribuyendo a transformar la manera en que entendemos y vivimos el deporte. Les doy entonces de manera oficial y formal la bienvenida a nuestro conversatorio Mujeres que comunican, lideran y transforman desde el deporte. Hoy contamos con cuatro mujeres increíbles, con experiencias y miradas totalmente valiosas, a quienes, por supuesto, quiero darles la bienvenida y desde ya agradecerles sacar este espacio tan importante para compartir con toda nuestra comunidad unadista. Voy a precisar en este punto que las preguntas que vamos a tener en vivo por parte de nuestros asistentes las vamos a realizar al final de nuestro conversatorio. Vamos a tener un espacio dedicado para ustedes, para que tengan sus preguntas, para que nos acompañen de manera atenta durante estos minutos que vamos a estar con estas cuatro grandes conversadoras. Así que permítanme entonces presentarlas, saludarles y darles la bienvenida. Para nosotros en la UNAD, pues es un placer darle la bienvenida a Daniela Paniagua Jiménez. Ella es comunicadora social con experiencia en comunicación y periodismo deportivo. Ha liderado las comunicaciones de Acor Antioquia y actualmente coordina las comunicaciones de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Es creadora de Las Pelotas de Danilo, plataforma digital con enfoque de género y actualmente cursa una especialización en periodismo deportivo. También saludamos a Lina Tobón Tejada. Ella es comunicadora social, periodista, con más de 15 años de experiencia en medios nacionales, internacionales, y ha sido presentadora, reportera, narradora y comentarista deportiva en medios como Teleantioquia, Noticias Caracol y Caracol Sports. Ha cubierto eventos internacionales como los Juegos Olímpicos, la Copa América y mundiales femeninos. Le damos también la bienvenida a Sandra Plata. Ella es periodista colombiana con experiencia en medios regionales, plataformas digitales. Su trabajo se caracteriza por la sensibilidad social, la innovación y el compromiso con historias de impacto humano. Se consolida como una voz emergente del periodismo regional. Y damos la bienvenida a Teresa Huertas Molina. Ella es comunicadora social y periodista, especialista en política social. Fue la primera mujer comentarista en la categoría B del fútbol profesional colombiano, cubriendo a Lanceros Boyacá en 1997. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y actualmente trabaja en la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos. También es capacitadora y formadora. Pues a nuestras cuatro conversadoras, Daniela, Lina, Sandra y Teresa, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y Gracias bienvenidas por la a invitación. este evento tan importante. Gracias a ustedes.
Muy bien, entonces ya conocemos un poco el perfil de nuestras cuatro conversadoras, bien interesante y seguro que esta es una experiencia muy enriquecedora, porque cuando pensamos en el deporte, muchas veces pensamos en competencia, disciplina, esfuerzo, resultados y grandes triunfos, pero detrás de cada historia deportiva también hay algo profundamente humano, hay voces, hay decisiones, hay emociones, hay desafíos, relaciones y personas que encuentran en ese escenario una posibilidad de transformar su propia historia y la historia de otros. Por eso cuando hablamos de mujeres en el deporte, aparece además una pregunta que considero muy interesante. ¿Qué ocurre cuando una mujer encuentra su voz, decide utilizarla y descubre que esa voz puede generar impacto? Pues precisamente y de esta forma quiero que comencemos. Comencemos hablando sobre esas mujeres que comunican, sobre esas mujeres que transforman y que desde el deporte no solamente están contando historias, sino que están ayudando a crear nuevas historias. Por eso vamos entonces de esta manera a comenzar con nuestra primera pregunta para nuestras cuatro conversadoras. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el momento en el que entendieron que tenían una voz propia dentro del mundo del deporte y que esa voz podría generar impacto? Comencemos con Teresa. Teresa. No tienes La audio. costumbre de hablarle solo al computador. Un saludo muy especial para todos, a los profesores de la UNAD que tan gentilmente me quisieron a mí hacer parte de este ciclo, de esta conversación sobre mujeres en el deporte, voces en el deporte, periodismo y comunicación deportiva, a pesar de que hace, como ustedes escucharon, mucho tiempo que no estoy activa en este ejercicio, pero pues se valoró el hecho de haber estado hace ya 3 décadas en esta tarea de abrir ese espacio. Entonces, empecemos por ahí, mi paso por el periodismo deportivo fue muy fugaz, fue muy interesante, muy constructivo, y creo que conté con un beneficio importante y es que hace 30 años no teníamos redes sociales, entonces no era tan detallado el registro de ciertos eventos, de ciertos hitos. Uno tenía un poquito más derecho a equivocarse en ese proceso de aprendizaje y en todo caso fue pues muy satisfactorio dar ese primer paso para justamente empujar la puerta al ingreso de mujeres. No digo abrir porque ya estaba algunos grados abierta para ese momento, los años 90, y empezar, como decía, a empujar la puerta para que ingresaran cada vez más mujeres al periodismo deportivo y especialmente, pues en mi caso, a la cobertura de torneos profesionales de fútbol. Entonces, debo acá también señalar que mi voz fue descubierta, fue un tercero el que se dio cuenta, esta persona puede aportar aquí algo interesante, y fue por alguien tremendamente inquieto, innovador, osado para ese tiempo, pues me refiero a Julio César Corredor Bernal. Ayer ustedes tuvieron una conversación, él hizo parte del panel, y sentía pues mucha nostalgia escuchando algunas de las historias de lo que se tuvo que vivir en esa época para esa cobertura. Entonces, Julio César fue, como digo, osado para su tiempo, innovador, más que un primer jefe, pues que lo fue, también fue un gran maestro y eso fue un aporte importante. Entonces, para cerrar, haber arrancado con esa experiencia en un equipo tan profesional facilitó la construcción, digamos, de un entorno seguro y serio para dejar sembrada una semillita más en este camino de la participación de las mujeres en el periodismo deportivo. Tendría eso por lo pronto para compartir. Pues qué interesante, Teresa, y además que es bastante importante que nos acompañes hoy porque como lo acabamos de mencionar, pues eres de esas mujeres pioneras y que seguramente serviste de inspiración también para tantas otras que hoy pues han seguido en ese caminar. Así que muchísimas gracias. Pues Lina, en tu caso, ¿cómo fue que encontraste esa voz y que reconociste que podía generar ese impacto? Yo de manera específica, pues tengo que reconocer que el encontrar esa voz ha sido una construcción constante, pero de manera específica, yo he preferido centrarme y especializarme en visibilizar el deporte femenino. Tenemos, por lo menos en nuestro país y en la historia también de la humanidad, una deuda histórica con el deporte practicado por mujeres en cualquiera de las áreas, pero de manera especial en el fútbol. Y
en esa construcción y acompañamiento del fútbol porque he sido una apasionada, porque lo practicaba, porque jugaba de manera aficionada, siempre he sido muy cercana al fútbol. Digamos que visibilizar ese rol de la mujer como futbolista y tener en cuenta que vienen unas generaciones que han llegado gracias a pioneras, como en este caso nos contaba Teresa, que han llegado ahora a representarnos en una final, a representarnos en un mundial. Em, Sin lugar a dudas, es parte de esa construcción de un relato y de decir, acá estamos y estamos gracias a un camino que se ha forjado con mucho esfuerzo. Entonces, para mí, encontrar esa voz ha sido también a partir de la voz de otras mujeres y a partir también de esos éxitos que muchas veces han sido minimizados, que muchas veces también han sido opacados por los éxitos quizás del desarrollo que tiene el fútbol masculino, por ejemplo, en comparación con el femenino. Entonces, ha sido una búsqueda en construcción, pero también en función de reivindicar esa imagen de las mujeres en el deporte. Pues qué bonito. Y me vas dando como la oportunidad de que vayamos llegando a ese tema de reivindicación, que será una de nuestras próximas preguntas. Pues muchas gracias, Lina, por compartirnos esa historia y parte de tu vida. Y en el caso de Daniela, Dani, ¿cómo ha sido esa construcción de esa voz? ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías ese impacto para tocar la vida de otros? Bueno, en primer lugar, gracias a las personas que nos acompañan. Hoy justamente pues estoy como un poquito afectada de la voz, pero no me quería perder este espacio. Eh, ya hablando pues como de esos inicios, yo creo que inicialmente desde que terminé la universidad me di cuenta que lo que me gustaba y me apasionaba definitivamente era el deporte y que no podía coincidir mi vida sin eso, sin relatar historias. En especial también me uno mucho a Lina porque mi medio, pues, las pelotas de Danira también habla desde una mirada muy femenina y también de alguna manera reivindicar esos derechos que, o esas historias que se han perdido en el camino. Y creo que cuando estudié me di cuenta que efectivamente mi única misión por haber decidido estudiar comunicación era darle voz a las personas que no la tienen. Y a raíz de eso también pude visualizar que el deporte era como lo que me motivaba y apasionaba para hacerlo realidad. Y pues afortunadamente por cosas de la vida de inmediato llegué al gremio de periodistas deportivos de Antioquia. Eso también me abrió mucho las puertas para hacerme una propia voz, que aunque no tenga mucha experiencia, igual creo que eh, me ha servido mucho justo conocer a estas colegas que están acá para seguir aprendiendo y ha sido una voz que también sigo construyendo día a día. Por supuesto que sí, Dani, y agradecemos de manera especial que incluso con esa afectación nos estés acompañando para compartir desde tu conocimiento y experiencia, pues todos esos aportes tan significativos para nuestra comunidad unadista. Muchísimas gracias. Bueno, y entonces, Sandra, en el caso de Sandra, ¿cómo fue ese proceso de encontrar esa voz y de darse cuenta que podías impactar la vida de otros a través de ella? Les quiero contar, hola, buenas noches, un poquito más porque siento que no, pues no me conoce. Yo soy periodista hace muchos años, vengo de una familia de periodistas de medios impresos. Conocí la maravillosa historia del periodismo desde la escritura, la redacción, teníamos la imprenta, hacemos el periódico todavía. Tengo un medio de comunicación que se llama Fiorigol. Así empecé como con toda esta historia deportiva. Nací y crecí en un ambiente deportivo, entonces ya se imaginarán cómo fue como todo ese enlace con el periodismo y el deporte. Mi padre es un periodista muy reconocido, Rodrigo Plata Luna, ya tiene varios reconocimientos también. Yo hace poco tuve un reconocimiento de los premios Diosa del Chairá como reportería gráfica y tengo una experiencia, entré a la jefatura de prensa del equipo de la Fiorentina Fútbol Club hace 5 años. Entonces ya se imaginarán cómo fue esa historia de entrar como una niña, ayudar a como a la parte logística, como toda esa creación de escribir, de entrar con un periódico impreso, que tú sabes que no es fácil vender, mover, pararte en la puerta de un estadio, dar todo este medio de comunicación tan maravilloso y pues darme a conocer con un timbre de voz tan delgado. Les quería contar que ese ha sido el paso más complejo de mi vida, tener que dar a conocer mi historia y mi voz con un timbre de voz chiquito. Entonces, cuando empezamos con todo este tema de conectarme con los futbolistas, de conectarme con los directivos, de hacer todo este juego de roles como jefe de prensa, pues empecé como a coger el tema de
comentar, de hacer historias, me encanta, ¿saben? Tengo un podcast que se llama Peretantico, entonces empecé como a relacionar todo el tema deportivo con los jugadores, empezábamos a hacer entrevistas y yo dije, este campo es bonito, pero hay algo muy cierto y entra la controversia con los chicos periodistas varones. Ujú. Entonces era como, pero tú qué estás haciendo, no te queda bien, no tienes el tono de voz, no es la forma, porque yo pienso que más que hablar de deporte o de técnicas, deberían dejarnos ser. O sea, yo siento que y trabajo mucho por ser, mostrar la parte humana de cada quien, nuestros talentos. Realmente si podemos y somos capaces de mostrar más que un marco de belleza y mostrar que somos capaces de manejar esos entornos masculinos, pues ganamos todo. Entonces yo ingresé con toda esa pasión, con mi periódico en mano impreso, con un micrófono y así he logrado estar 5 años en medio de un equipo maravilloso que en este momento se encuentra en Primera C. Estamos de líderes y pues ya se imaginarán toda la maravilla que es estar rodeada de jugadores, de todas las entrevistas, las historias cuando viajamos y bueno, es un mundo maravilloso que me permitió en este momento ser subdirectora de una empresa de marketing y publicidad aquí en la ciudad de Florencia, Caquetá. Entonces ando súper contenta y muy motivada impulsando todo este proceso. Pues qué bueno y felicidades además por todos esos logros porque nos contagias de esa alegría también, Sandra, y de esa emoción que se te siente cuando compartes esa experiencia. Y es que precisamente la segunda pregunta que vamos entonces a compartir en nuestro conversatorio está enfocada con lo que Lina y Sandra nos estaban de alguna manera como dando esas pinceladas, de todos esos retos que como mujeres ustedes han enfrentado en un campo históricamente marcado por voces masculinas. ¿Qué aprendieron de esos desafíos? Más allá del problema, más allá de esa piedrita a veces en el camino que puede aparecer, ¿cuál fue ese reto puntual y qué enseñanza y qué aprendizaje les ha dejado? Porque lo que sí tenemos que decir es que las mujeres tenemos esa pasión, esa sensibilidad y esa resiliencia para reinventarnos siempre. Entonces, empecemos por Sandra, que justamente tiene una historia familiar con un padre exitoso en el medio. ¿Cómo fueron esos retos en ese campo marcado por ese género masculino y qué has aprendido, Sandra, de todo esto? Y ha sido muy complejo, les cuento, porque en el Caquetá la mayoría de periodistas son hombres. Cuando empezamos e ingresamos las mujeres, pues fue un golpe muy grande y más porque ellos estaban muy enseñados como a las palabras técnicas, como como de lo tradicional. Y entramos, pues yo fui una de las que más entré como hablando distinto, mostrando un ángulo diferente, haciendo actividades creativas, como mostrando más esta parte humana y ahí fue donde entramos a chocar. Y yo pensaba y decía, no deberíamos tener que mostrar permanentemente que sabemos de fútbol, que tenemos palabras técnicas, que tenemos, no, debemos saber y poder demostrar que sabemos y que somos capaces de estar en torno al fútbol, al voleibol, a la natación. Les cuento, yo soy periodista por Caquetá. Hace poquito me gané 2 medallas, una de plata y bronce en natación y amo completamente el deporte. Entonces yo digo que no es tanto tu parte técnica, sino poder demostrar esas ganas y pasión y humanidad que nos representa como mujeres, porque nosotros somos muy emocionales, ¿sí? Entonces yo decía, quitar esos acartonamientos y esas cosas de todo el tiempo estar muy frente a una cámara serios y poder mostrar esa sensibilidad de mis jugadores. Por ejemplo, yo hablo de la Fiore porque son chicos tan mágicos que yo les hago una entrevista y se nota la magia. Entonces, eso es súper chévere. Cuando vamos a los canales regionales y cuando hacemos los podcasts, poder mostrar la esencia de las personas. No, esto no es siempre lo que podemos llegar a vender como querían hacernos ver, sino mostrarnos tal cual en la parte intelectual, que me parece muy bonito. Y es el trabajo que se ha logrado hacer y sostener un medio impreso no ha sido fácil y más ahorita que está todo el tema digital, todo el tema de las redes sociales y todavía sigo vigente con mi frijol. Pues qué bonito, muchas gracias Sandra por compartirlo y pues me quedo con eso, somos mucho más que un reflejo físico que se puede mostrar al mundo, ¿sí? Entonces, qué bonito, muchas gracias. Aprovecho el espacio para decirle a todas las personas que nos acompañan a esta hora en vivo que ya está el enlace de asistencia en nuestro chat para que por favor se registren y pues reciban por supuesto toda la información de primera mano de nuestra comunidad educativa UNAD. Muy bien, entonces la misma pregunta para Dani. ¿Cómo ha sido, Dani, enfrentar esos retos desde la comunicación en el deporte, un espacio tan marcado por ese género masculino? ¿Qué te ha dejado de enseñanza? ¿Qué has aprendido? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que constantemente nos encontramos con retos, creo que diariamente. Nuestros colegas con micrófonos, independientemente de su género, pues tenemos una responsabilidad y creo que ese es el reto diario. No solamente es un tema de género, si bien pues me he enfocado mucho en hablar y resaltar el deporte femenino, creo que el reto más grande es precisamente ser consciente de la responsabilidad que acarrea tener ese micrófono por diversos comentarios y diversas cosas que pasan en el día a día y más en el deporte, porque si bien también el fútbol es muy masivo, hay otros deportes que no tienen voz y creo que desde ahí también podemos ver que se ha masculinizado, ¿cierto? Y pues es una deuda que nos lleva, sé que nos dijiste al principio que no es del problema, pero eso tiene mucho que ver con que nuestra sociedad es patriarcal, ¿cierto? Y que de alguna manera pues eso nos ha dado como algunas divisiones, tanto para hombres como para mujeres, y eso nos golpea todos los días y todo el tiempo. Sin embargo, creo que a pesar de eso, encontrar la voz en ese mundo es el verdadero reto. Cada día ser más rigurosas, prepararse, estudiarse para, no para compararse ni mucho menos, sino para demostrar que no se tiene que dar el 200 para demostrar que sabemos. Y creo que eso es lo que ha estado ahí siempre, como que tenemos que prepararnos casi que el doble para mostrar que sí somos, que sí tenemos una voz, que sí tenemos como cierto criterio. Entonces creo que ahí es donde está como el gran reto. Y eso ha sido marcado también en mi quehacer y por eso mismo decidí también crear una propia voz, porque finalmente es difícil, es muy difícil realmente hallar esa voz en un medio que es tan masculinizado, pero repito, no se trata solamente como de hablar del problema, sino de a partir de nuestro quehacer día a día, pues mostrar esa voz que también se prepara, que también estudia y que también tiene las mismas ganas de aprender, las mismas ganas de hablar de otros temas, de hablar de otros deportes. Entonces creo que ahí es donde tenemos que marcar la diferencia. Muchas gracias, Dani. Y como dices, no deberíamos estar en esa necesidad de tener que demostrar que sabemos lo que sabemos, solo por el simple hecho de ser mujeres. Muchas gracias por esa reflexión que nos dejas también. Y en el caso de Tere, porque pues como mujer pionera, seguramente se encontró muchísimos más retos de los que hoy por hoy todavía podemos tener. ¿Cómo fue tu experiencia, Tere? Cuéntanos. Bueno, para ser muy, digamos, académica en la respuesta a lo contextual de la pregunta, los retos que se enfrentan en general como mujeres en este campo que sí, históricamente ha sido marcado por las voces masculinas, yo creo que un reto permanente es fortalecer la credibilidad, que nosotros somos un canal creíble, serio, tanto o mejor preparado en muchas ocasiones frente al ejercicio que estamos haciendo desde el periodismo deportivo. ¿Cómo se logra esa credibilidad? Pues con la práctica constante, con el estudio, digamos, a mí sí me parece muy importante conocer muy bien la técnica de los deportes que se están narrando, que se están cubriendo, y abrir los ojos nuestros y de nuestras audiencias a nuevas formas de contar las historias alrededor del deporte. El ejemplo que daba Sandra es absolutamente ilustrativo al respecto. En los años en los que yo trabajé con el poder, en el tiempo que trabajé con el Poder Deportivo de Caracol, reiteré que para destacarse hay que estudiar y ese binomio teoría práctica era vigente hace 30 años, calculo que hoy también lo es. Entonces, estudiar, por ejemplo, yo cubría el deporte que más tiempo se tomaba, por supuesto, en el horario del programa, era un programa diario de una hora que teníamos y para esa hora teníamos que trabajar en muchos frentes, pero el foco principal para la audiencia, además eso era evidente, era pues el cubrimiento del equipo profesional del departamento. Ayer Julio César les contaba la historia de Lanceros Boyacá. Entonces, tuve que ponerme a estudiar incluso una publicación del profesor Vélez sobre fútbol, sobre técnica. También tuve que estudiar y aprender con los compañeros el tema de baloncesto, que era un deporte también muy practicado en la época. Entonces, no me había preparado jamás académicamente para ser periodista deportiva. Yo empecé ese trabajo justo cuando terminé materias, ni siquiera me había graduado, cuando entré a la emisora, y fue un ejercicio de aprendizaje permanente. Yo creo que conté con suerte en esa época porque como era la primera mujer que estaba en ese ejercicio de comentar fútbol en la B,
Cuando viajaba a los estadios, nosotros estuvimos en muchas ciudades detrás del equipo en esas coberturas especiales, en todo lado era una novedad. Entonces eso fue una ventaja enorme. Me recibieron con mucho respeto, no solamente los colegas, al contrario de, digamos, en ese momento ver algún tipo de rivalidad o de molestia dentro del departamento o en las ciudades a las que viajábamos a cubrir, era interés. Era incluso algo de admiración. Yo recuerdo que me entrevistaron en muchas partes. Esas entrevistas no existen porque, como decían, sin las redes sociales y sin la digitalización que hay hoy, pues es mucho más, era mucho más complejo tener esas grabaciones, esos registros fílmicos. Pero bueno, lo recuerdo con mucho afecto y también dentro del escenario de los torneos, digamos, a la hora de bajar a entrevistar a un cuerpo técnico, el que es conocido y que uno está cubriendo permanentemente en los entrenamientos o los de las visitas, entrevistar a los jugadores de fútbol o de baloncesto o de otras disciplinas. Nunca fue incómodo, en realidad fue, y fue muy respetuoso el ambiente, tanto del equipo. Una persona que estimé muchísimo, que falleció hace unos años, muy poco, Edgar Castiblanco, era el compañero de la voz comercial. Eso sí, él me cuidaba como si fuera su hija. Entonces, a todo lado donde íbamos estaban muy pendientes de cómo me iba, pero fue un ejercicio muy constructivo, y sobre todo eso, para cerrar, resumir en que estudiar el tema, respetar la técnica y la forma de conversar era importante y aportar también en esa apertura del corazón para ver otras, desde otras perspectivas. Hablo del corazón desde de la emocionalidad, si me permiten el término, de lo que había detrás, en la historia de los jugadores, de los técnicos que se tenían que cambiar de ciudades, abandonar a sus familias temporalmente. Todo este movimiento familiar es una cosa siempre compleja y en ese momento eso todavía no se conversaba mucho y eso lo trabajamos con éxito en el equipo. Entonces, hoy en día el trabajo de la mujer en el deporte ha tenido unos avances tremendos. Si yo les hablo de Alejandra Ruiz, no sé si les suena, pero si les digo la Goga, Georgina Alejandra Ruiz Sandoval, uno inmediatamente conecta con una persona que ha tenido una conquista impresionante, impresionante del mundo deportivo. Una transmisión con ella o sin ella tiene una diferencia gigantesca y está en la fuerza de un conocimiento científico juiciosísimo de cómo se comporta, cuál es la técnica del deporte, cómo se comporta un ciclista en montaña, en una contrarreloj, cómo es el tema de los equipos, de los gregarios, de los líderes, o sea, conoce toda la historia de todos los torneos nacionales e internacionales y conoce también esa parte humana. Ella a mí me parece un referente fabuloso a nivel internacional de lo que es el ejercicio y la voz de una mujer en el deporte. Entonces, mi experiencia para cerrar fue muy constructiva, fue una primera lección en el mundo profesional, seguir estudiando, seguir aprendiendo en lo que fuera que tuviera que hacer. Mi vida ha pasado por muchos escenarios laborales totalmente distintos y ese fue un gran aprendizaje y una experiencia realmente, no sé si me aceptan la palabra, excusas, no se me ocurre en este momento, fue más bien no tan incómoda, no tan desafiante, fue supremamente respetuosa y constructiva. Fue un reto precioso. Pues muchas gracias, Tere, porque mencionas varios elementos importantes. Esa capacitación, esa educación desde lo académico, la disciplina, pues también la severidad con la que se hacen las cosas y se dicen desde esa voz transformadora, pero pusiste un elemento adicional y es el corazón. Entonces, de eso sí que sabemos las mujeres. Muchas gracias por traerlo a la conversación. Y en el caso de Lina, que ha sido y sigue siendo una voz que se escucha en el deporte. ¿Cómo han sido esos retos, Lina, que te has enfrentado y que has aprendido sobre todo? Natalia, justo escuchando a todas las colegas y en especial lo que acaba de mencionar Teresa, esa importancia de ser integral, de tener esa parte que se preocupa por la humanidad del deportista, pero que también se prepara, no para los deportes reyes en el mundo, que sabemos específicamente cuáles son, sino para todos. Y yo creo que la vital enseñanza que deja por lo menos el camino que he recorrido hasta hoy es eso, construir una carrera en función de combinar todos esos elementos. A la hora de la verdad, cuando una periodista se enfrenta a un mundo dominado por hombres,
pues claramente ya te empiezas a medir también el nivel de competencia y hay una cosa y es ser competente y otra cosa es ser rivalista. Y si tú compites, tú te montas a la pista y empiezas a correr. Yo siempre lo he pensado así, más allá de ver una guerra de géneros, es poder ver cómo yo también puedo rendir. Entonces, la principal enseñanza para mí ha sido no pedir permiso sino prepararme para poder competir al momento que me monté a la pista. El momento que me monté a la pista es, tú tienes unos conocimientos y yo también tengo otros. Y a partir de ahí es también nosotros, más que pedir permiso para que nuestra voz esté ahí, es empezarla a implantar y de alguna manera también el trabajo se defiende solo. Entonces, siento que como mujeres muchas veces, claro, nos ha tocado pedir permiso, nos ha tocado caminar en puntitas para empezar a hablar de algo, porque muchas veces hemos sido la parte del adorno, del titular internacional, pero más allá de ir a un comentario que quizás pueda profundizar, no irnos tanto a la forma, sino al fondo, entonces se nos limitaba un poco. Y el aprendizaje ha sido, no pido permiso, me preparo y voy con mi comentario. No digo, ¿puedo decir? No, inmediatamente lo digo. Pero tú para poder hablar te tienes que preparar, porque si en el momento que tú hablas no te has preparado, quien inmediatamente se echa la soga al cuello eres tú misma. Entonces, finalmente el reto, más allá de que sea con hombres, que claramente lo es, también es con uno mismo como profesional y en esa preparación. Y eso lo he notado mucho aquí en Europa, de manera específica aquí en Madrid. El periodismo deportivo femenino tiene mucha más trascendencia. Y yo acá en este momento trabajo para la agencia EFE y son colegas muy experimentadas, colegas que tienen encima 7, 8 Juegos Olímpicos, 7, 8 mundiales encima, y que tú dices, a ver, es que acá hace cuánto tiempo se le está haciendo seguimiento al periodismo deportivo femenino. Entonces, cuando se hace también esa comparación cultural, hay mucho que aprender de como sociedad apoyar el conocimiento femenino, pero también nosotros dejar de pedir tanto permiso y empezarnos a posicionar a partir de cómo nos preparemos también. Qué bonito eso, Lina. Y pues también mencionas elementos que me gustaría resaltar, que no se nos pasen desapercibidos, y es que dentro de ese colegaje de mujeres que hablan en el deporte y que usan su voz para transformar, podemos hablar más de esa competencia, pero no de esa rivalidad, de esa competencia bonita, desde el conocimiento, como bien lo estás diciendo, desde esa preparación que te da esa seguridad para hacer esa intervención y no fallar. Entonces, excelente. Muchas gracias, Lina, por compartirnos esa parte de tu historia también. Muy bien. Y quiero aprovechar este momento para saludar a las personitas que nos están enviando sus mensajes a través de nuestro chat. Por supuesto, nos saludan desde Chile. Un abrazo muy grande para Oscar Cardona, para Amparo Rojas también, que nos está saludando desde la ciudad de Neiva. En Pereira se encuentra César Marín. Está también por acá Fernando Cotes, nos está saludando desde Madrid, España. Un saludo cordial para usted también, maestro Fernando. Qué bien, muchas gracias por acompañarnos. Y saludamos a Claudia, gracias por estar presente con toda nuestra zona de la UNAD. Ángela Luna también nos saluda, Melissa desde Sincelejo, un abrazo cordial para toda la gente linda en Sincelejo, a Nancy desde Garzón, Huila, y por supuesto pues a todos nuestros asistentes. Recuerden que al final del espacio pues vamos a tener un momento para que ustedes puedan formular sus preguntas, así que no las vayan a perder de vista para que ahora puedan conversar directamente con nuestras cuatro maravillosas conversadoras. Y bueno, estamos hablando de desafíos, estamos hablando de retos, pero ahora quiero llevar a nuestras conversadoras a otro lugar, a esas experiencias que han demostrado que las cosas sí pueden cambiar. Y precisamente quiero entonces preguntarles si han vivido de cerca alguna experiencia de inclusión dentro del deporte que les ha cambiado la manera de pronto de mirar la profesión, algo que de manera breve nos puedan compartir, que también sirva de inspiración para toda nuestra comunidad y para todos los que a esta hora nos ven y nos escuchan. Comencemos entonces con Sandra. Cuéntanos un poquito, Sandra, si tienes esa historia o experiencia de inclusión que ha cambiado tu mirada frente a tu profesión y tu voz dentro del deporte.
Sí, realmente yo empecé con el periodismo como presentadora, empecé con todo el tema de ir a los canales, de hacer entrevistas, a ser maestra de ceremonia, pero me seguía vinculando con el tema deportivo y con mi medio de comunicación. Ujú. Cuando el deporte del fútbol tocó mi puerta y por primera vez puse los pies en una cancha de fútbol con un micrófono, mis audífonos y miraba a todo el mundo y sentía las miradas en mí, les digo que eso es algo que genera mucha emoción, pero también unos nervios. Yo sentía como, Dios mío, en ese momento me pregunté qué estoy haciendo acá, pero realmente me di cuenta que el técnico y todos el equipo de fútbol estaban creyendo en mí, en una niña que simplemente quería contar una historia, que quería mostrar desde mi capacidad y mi aprendizaje empírico desde muy niña, cómo se podría, a pesar de tu capacidad intelectual, mostrar esa parte humana que muy pocas personas lo mostraban. Porque cuando yo ingresé solamente se hablaba de la parte técnica, de la parte profesional que se hablaba, pero nunca se hablaba del jugador como tal, de sus familias, de los encuentros en camerino. Ustedes no se imaginan la emoción que se siente estar en un camerino con ellos. Entonces, cuando tú sientes momentos de oración, esos momentos en que lloran por sus madres, porque acaban, entonces todo ese momento que tú puedes contar por medio de un micrófono fue mágico para mí y dije, esto es mi campo. Ahí fue donde me identifiqué como periodista deportivo y dejé a un lado todo el tema, bueno, de la presentadora, que es la niña normal que siempre está soñando con estar en cámaras, pero yo dije, no, yo quiero ser una periodista deportiva y mostrar lo maravilloso que está todo detrás de, ¿no? Esas madrugadas, esos viajes, esos encuentros, y ahí fue donde me dieron la oportunidad de demostrar que la inclusión no solamente es quien está o entra en la cancha, está en quien tiene derecho a contar su historia como persona. Entonces ahí fue como encontré ese punto y realmente estoy feliz y sigo luchando como por empoderar mi medio de comunicación. Pues Sandra, qué maravillosa historia. Y tengo una pregunta adicional. El papá, ¿qué dijo? Yo no me puedo quedar con esa duda. Dios mío, él era muy curioso porque él decía, hija, pero tú estabas presentando, yo estuve en varios canales de televisión, presentadora, he sido manager de artistas, tengo uno que hace poco estamos con el disco para los Grammy y yo estaba enfocada en todo ese campo, entonces manager, todo el tema logístico, presentadora, estaba hasta en modelaje, o sea, un lineamiento completamente en un ambiente muy machista porque mi padre es de una jerarquía o formación machista. Cuando ya me ven con medias arriba, que pantalonetas, que pues claro, el choque emocional fue fuerte, pero al demostrarle, como decía Lina, que tenemos las capacidades, que somos pioneras en dar un pie sin pedir permiso, yo dije, acá lo voy a hacer. Yo sé que se me va a caer el mundo encima, sé que van a pasar muchas cosas que de hecho pasan entre, tristemente el mismo colegaje es del que tiende a de pronto a poner, no, pues no, ese tono de voz no te sirve, no, mira, ¿cómo se te ocurre? Tú no puedes transmitir un partido de fútbol y yo sí puedo, y permiso, entonces yo simplemente me di a conocer por medio de mis ganas y mi padre pues tuvo que aceptarlo y ahora está orgulloso de eso. Esta mañana tuve una entrevista y decía, no, ya que ya usted ya se me volvió periodista deportivo y ahí fue cuando ya el año pasado logré demostrar también en mi capacidad deportiva, pues llevar medallas y todo al departamento. Entonces ha sido un proceso muy bonito y la verdad les quiero contar algo ya que me dan este espacio. Yo ingresé a estudiar comunicación social cogida a la mano de mi padre porque él decía, quiero que seas periodista. Yo soy periodista, él es periodista ya con su carnet de certificación. Yo decía, papi, pero yo no quiero ser solamente periodista, quiero comunicación social porque lo veo que me ampliará muchos más espacios de los que yo quiero entrar. Me fui con mi padre, cogidita la mano hacia la universidad y fue muy chistoso porque a mi edad ya mayor, yo empecé a estudiar adulta, pues decía que él es mi padre que me trae a estudiar comunicación social y aquí estoy, si Dios lo permite, en un año y medio ya graduada. Padre orgulloso. Así que felicidades para ambos. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos esa historia tan bonita y tan íntima además. Y en el caso entonces de Daniela, ¿cómo podrías compartirnos una historia de inclusión que ha transformado tu mirada y tu visión? Bueno, no sé si desde la parte personal, pero sí quisiera destacar, no sé si se vale, como todo lo que hace, por ejemplo, Luisa Restrepo en el Comité Paralímpico Colombiano. Es una mujer que en este momento dirige las comunicaciones de esos deportes
estos deportes que la verdad son muchas veces no contados y eso es inspiración para todas las mujeres que tenemos cargos de direcciones, de jefes de prensa, de alguna manera de eventos, de ciertos, eh, digamos, momentos muy importantes, mundiales femeninos. En el caso, por ejemplo, también de Lina, la admiro mucho porque desde sus redes sociales también hace un trabajo bastante importante para visibilizar de alguna manera, no como lo hace todo el mundo, lo que es el deporte femenino. Y creo que ese tipo de colegas que son de alguna manera como personas, mujeres que muestran de otra manera como las cosas que pasan comúnmente, creo que ahí es donde realmente empieza como la inclusión, ¿cierto? Finalmente nosotras mismas somos quienes nos tenemos que apoyar y de alguna manera como seguir aprendiendo, pero de quienes creemos también que lo hacen de alguna manera respetable, honorable, que se preparan, que están ahí todos los días como preparándose, que también lo hablamos ahorita, y creo que es algo fundamental. Y ahora estoy segura también de que de alguna manera esas periodistas también muestran lo que han hecho las deportistas colombianas, caso Mariana Pajón, en su momento Caterina Ibargüen. Son historias que desde lo personal me llenaron de muchísimo orgullo, me hincharon el corazón en su momento. Recuerdo mucho esa carrera, por ejemplo, de Mariana Pajón en London 2012, y son cosas, momentos que me inspiraron, me llevaron a decir como yo quiero contar, yo quiero relatar eso, porque nadie sabía nada de BMX hasta que Mariana apareció y ya pues nos dio medallas, además de eso, la misma María Isabel Urrutia en su momento, Jimena Restrepo, ¿cierto? Estoy hablando de las medallas olímpicas de nuestro país y creo que ahí es donde yo encontré inspiración. Y esa inclusión de alguna manera, decir, no es que las mujeres tenemos también esa forma de triunfar, de seguir, eso me motivó mucho en lo personal a decir que este era mi camino y que así quería como relatar las cosas y valoro mucho que periodistas actualmente, mujeres, pues muestren ese tipo de cosas, no solo desde esas medallas, sino también desde esas historias de vida que permiten que no se cuente la misma historia siempre, sino que sea distinto. Pues muchas gracias, Dani. Además, porque nos dejas a todos y especialmente a estos periodistas y comunicadores en formación que están viendo en ustedes esa inspiración para sus próximos pasos a nivel profesional y es resaltar la bonita labor de nuestras colegas, desde esa mirada humana, desde esa mirada profesional, desde ese corazón abierto. Aquí reuniendo un poquito las palabras que han utilizado pues todas nuestras cuatro grandes conversadoras. Muchísimas gracias. Y entonces, en el caso de Tere, ¿qué historia de inclusión nos podrías compartir que probablemente cambió tu mirada y tu perspectiva? Bueno, infortunadamente en mi breve paso por el periodismo deportivo no alcancé a tener, digamos, un escenario, algún momento específico para una experiencia de un desarrollo, de una cobertura respecto de un caso de inclusión. Interesante que pueda compartir con ustedes, pero sí no quería dejar pasar la pregunta con una reflexión que ya Dani se me adelantó con el tema del deporte paralímpico. Yo creo que es esa puerta maravillosa que se abre para estas personas apasionadas por la práctica de una disciplina deportiva y que se dedican a eso de manera profesional a pesar de tener alguna discapacidad física, de enfrentar una situación de esta naturaleza. Es una posibilidad fabulosa para destacar todo el no límite, cuando no hay límites para los seres humanos, cuando quieren algo, cuando están casados con un propósito y se apasionan y lo llevan lejos, y para que desde el periodismo deportivo se pueda mostrar esa parte tan rica en materia de lo que los seres humanos podemos lograr y desafiar y llegar. Yo creo que ahí la inclusión es si uno mira el tema desde el punto de vista estrictamente teórico, dice que la inclusión es propender por las mismas oportunidades para todos, para la participación de todos, en el caso que nos ocupa, pues para la participación en el deporte. Entonces, hoy desde el rol he sido funcionaria pública ya por varios años, yo creo que sí es importante llamar la atención sobre la importancia de una permanente búsqueda de estrategias, ¿verdad? Públicas y privadas para que la inclusión no sea una excepción o un tema de condescendencia de pobrecitos en absoluto, sino que y que tampoco se cumpla pues un mandato de unos porcentajes y que tenemos que vincular, no, sino que sea parte de una ética social
incluyente, que muestre y que demuestre lo, como decía, que los seres humanos cuando queremos hacer algo constructivo, maravilloso, podemos no tener límites y sacarlo adelante. Desde el periodismo deportivo, allí creo que todos lo hemos notado como audiencia, como parte de los equipos de trabajo. Son mucho más destacadas las posibilidades de hacer crónica y reportaje alrededor del deporte paralímpico, mucho más que en cualquier otro escenario. Entonces yo creo que toda esta riqueza de ética social, de respeto y de admiración por la capacidad humana de salir adelante a pesar de todas las adversidades, tiene ahí una ventana fabulosa. Podría compartir eso. Pues maravilloso, Tere. Además que nos haces también la invitación para que revisemos con el análisis que nos presentas de esas historias que probablemente todavía se están contando poco y merecen toda la pena de ser contadas. Entonces, muchas gracias por abrirnos la puerta a esa reflexión. Y sigamos entonces hablando de, pues de esa inclusión, pero también de esa forma en la que todos podemos participar para que las prácticas hoy por hoy pues sean mucho más enfocadas a las necesidades que verdaderamente hoy se tienen. De alguna manera se podría pensar que algunas prácticas pues son tan tradicionales, están tan aceptadas dentro de una sociedad que sencillamente se siguen repitiendo como un patrón. Y aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas consideran ustedes que necesitamos revisar desde esa mirada en la forma o en el fondo en el que estamos narrando el deporte y vale la pena que la revisemos para que podamos construir una conversación mucho más respetuosa, más inclusiva, más consciente? ¿Qué prácticas tradicionales podemos revisar para construir una mejor conversación desde esa inclusión y desde esa narrativa consciente? ¿Qué opinan ustedes? Comencemos precisamente con Tere. Bueno, yo creo que un punto de partida de esto, para ese análisis, para esa reflexión a que ustedes están invitando con esa pregunta es preguntarnos, a su vez, profundizar en conversaciones honestas sobre lo que es bienvenido para las audiencias, ¿verdad? Donde se logra ese equilibrio entre el profesionalismo de quien está ejerciendo pues esa labor de periodismo deportivo, la inclusión y también un impacto, que haya un mensaje que me envuelva, que me conquiste a la gente y que sea al mismo tiempo un impulso a estas prácticas inclusivas, conscientes y muy respetuosas desde la perspectiva de tanto de las audiencias como de quien practica el deporte, de quienes están dedicados a este tema y quienes hacen o hacemos la cobertura. Cada disciplina tiene un perfil, una estética, hay disciplinas que tienen unas audiencias muy específicas. Sobra decir que hay uno que es tremendamente masivo, que el mundo entero se puede paralizar 90 minutos, ya saben a qué me refiero, cuando se mueve el balón. Entonces, y hay otras que es un poco más complejo para llamar. Entonces, pienso que alrededor de esa conversación de lo que es importante y de que a la audiencia le interesa, también es importante responder a donde la gente se quiere ver en lo local. Yo creo que el entorno siempre será lo cercano a la gente, siempre será un universo infinito de posibilidades de encontrar historias para contar, narraciones nuevas para hacer, para romper paradigmas y para incluir y conversar de una manera mucho más amplia. Siempre hay deportistas, los sé que Lina, Daniela, Sandra y todos los asistentes aquí y que en algún momento más han tenido alguna relación con el periodismo deportivo, saben que en todo lado hay alguien dándola toda por conquistar sus sueños, por demostrar lo que es capaz de lograr en materia de la práctica de un deporte, incluso en nuestras casas, en nuestras familias. Yo, por ejemplo, tengo una hija que es cinturón azul en Jiu-Jitsu, no empezó hace mucho tiempo, pero tiene una dedicación y una constancia en eso impresionante. Y no siempre esas historias parecieran interesantes para contar y puede resultar que sí. Y me voy a tomar una pequeña libertad con el perdón de todos ustedes, hacer una cuña. Por ejemplo, no sé cuántos saben que próximamente en Frankfurt, en Alemania, entre el 13 y el 19 de septiembre, va a realizarse el Mundial de Fútbol de Pacientes Trasplantados. Eso, digamos, no es muy visible y Colombia, ahí les doy la noticia, a los que no lo sabían, es la primera vez en esta edición 2026 que va a tener un equipo
una selección en ese certamen mundial. Son personas que han tenido una segunda oportunidad de vida después de su intervención quirúrgica, que vuelven a empezar y se desafían a formar un equipo. Entonces, a veces esas hazañas anónimas y silenciosas no tienen tanta visibilidad. Ellos necesitarían ahorita, por ejemplo, mostrarle al mundo, mostrarle al país que están literalmente arañando el planeta para lograr llegar a Alemania, participar y regresar. Ha sido muy escaso el tema de los aportes y bueno, con esta situación que está pasando el país estas últimas semanas, pues todo este tema de ayudas y de rodearlos de una manera solidaria, pues se ha visto, por supuesto, muy limitada. Pero seguro que si se ganan una medalla, todo el mundo va a llegar al aeropuerto a recibirlos y a contarle al mundo. Yo creo que ese círculo hay que trabajar mucho por cambiar, ser realmente inclusivo, creo que también va en eso y acompañar desde momentos más tempranos las historias que encontremos y de las que sepamos respecto de las cuales podemos buscar, visibilizar un esfuerzo, de pronto llamar la atención para unos apoyos y para que esto sea mucho más digno, el trabajo que ellos hacen y mostrarle al país todas las otras posibilidades de sentirse orgullosos, de hacer fuerza, de participar y de incentivar también la práctica deportiva en muchas más personas en nuestras comunidades. Por supuesto, Tere. Y volvemos entonces a esa invitación. Todas esas historias que no se están contando, pero que merecen ser escuchadas, ser contadas, y donde nosotras como mujeres y especialmente comunicadoras y periodistas, pues tenemos esa gran responsabilidad. Así que excelente aporte y muchas gracias por compartir esa primicia para quienes todavía no estábamos al tanto. Excelente. Y en el caso de Lina, entonces. ¿Qué crees que podríamos revisar, reestructurar para mejorar esas narrativas? Natalia, pues bueno, para todos los que están acá, una infidencia, y es que, pues bueno, si nos referimos al fútbol femenino de manera específica, que ha sido una de mis pasiones y en lo que más me he especializado, recién la Liga Femenina empieza en Colombia en 2017. Y para entonces eran las mujeres las que hablaban del fútbol femenino y era particular porque en la mayoría de medios de comunicación el decir siempre era, viene fútbol femenino, enviemos mujeres a cubrir fútbol femenino. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden cubrir fútbol femenino también, porque los hombres no pueden narrar fútbol femenino también. Estamos ya en 2026 y claramente se ha transformado. Tenemos una liga que va posicionándose poco a poco, aunque en medio de una precariedad que es evidente, pero que sin duda también ha comenzado a conquistar de alguna manera también ese público de periodistas deportivos, hombres que también ya conocen las jugadoras, les hacen seguimiento y eso de alguna manera parte de que no porque el deporte sea femenino, entonces somos las mujeres las que solo podemos hablar de deporte femenino. Em, Creo que para hablar de inclusión hay que tener también interés. Y esto también surge del propósito que tú como periodista deportivo tienes. ¿Cuál es tu propósito? Y cuál es qué hace parte de tu proyecto de vida también? O sea, yo llegué al periodismo ¿para qué? Para solamente acompañar al equipo que es famoso, a la historia que más clics me dé ahora en el tema de lo digital y de las redes sociales. O mi propósito en realidad es aportar a que sea esa herramienta de cohesión social donde las historias más pequeñas y quizás más invisibles tienen un mensaje que termina siendo transformador. Nosotros en Colombia lo tenemos como ejemplo. Colombia es campeón mundial de fútbol gracias a una selección femenina y es la selección Colombia de amputadas. Entonces, tenemos una cantidad de historias en torno al fútbol, por ejemplo, deporte rey. En más de 100 años de historia de la Federación Colombiana de Fútbol, solo una vez Colombia ha llegado a una final FIFA y fueron las mujeres sub 17 las más pequeñitas, cuando lo hicieron en la India. Entonces, cuando hablamos de esos hitos, que sin lugar a duda, pues tienen un peso, independientemente de que sean categorías diferentes a lo que le compite. Claramente al fútbol acabamos de vivir un mundial extraordinario en Estados Unidos por la cantidad de equipos que hay. Pues esto también nos tiene que cuestionar a nosotros como periodistas y que la inclusión no parta solamente desde una intención de género de aportar. Y acá también es un llamado a los hombres
que sí se han interesado de manera genuina por seguir ese fútbol femenino, no solo por la moda, porque en este momento el fútbol femenino vende, porque en este momento el fútbol femenino se ha ido posicionando. También parte de una intención y propósito, considero yo, profesional y personal. Ujú. Pues excelente, Lina, muchísimas gracias porque mencionas varios elementos. Esa representación tan importante de las mujeres que no está solo para acompañar los deportes femeninos y que es muy importante porque también nos invita a salir de esos estereotipos y de esos paradigmas que se han ido creando como en torno a estos espacios femeninos. Muchísimas gracias por traerlo pues como a la conversación y que por supuesto nos siguen representando retos para que se trabajen en ser transformados. Y en el caso entonces de Sandra, Sandra, ¿cómo consideras entonces que podríamos mejorar esas narrativas a las que estamos acostumbrados? Les cuento algo, el solo hecho de enseñarle a un equipo de fútbol que tu equipo contrario no es rival es un reto. Enseñarles que la pasión por el fútbol no es rivalidad, no es discusión. Y tenemos un pequeño defecto o problema interno dentro del periodismo porque todos hemos vuelto técnicos. Entonces nos perdimos de ser periodistas y comunicadores para ser técnicos de fútbol. Entonces ya un periodista está en pleno partido y está es criticando el técnico, está es criticando el jugador, como que estamos es hablando que esa jugada no fue así. O sea, hemos perdido el contexto realmente que se da a un partido de fútbol, a un partido de básquetbol. Yo estaba en varios espacios deportivos y me doy cuenta que se vuelven todos técnicos. Digo, pero ¿por qué? Si no somos rivales, ¿por qué si no estamos para atacar? Somos comunicadores, estamos para comunicarle a la gente lo que estamos observando de acuerdo a nuestra percepción. Pero si desde nuestra comunicación estamos llevando al rival, a la enemistad, o a eso fue lo que me dejó como un poco preocupada. Yo tuve la oportunidad de estar como periodista en uno de los partidos de fútbol y solo veía a nuestros colegas, pero esto no es así. Yo digo, no, ¿por qué? ¿Por qué estamos cambiando el periodismo al tema de ser técnicos de fútbol o técnicos de básquetbol? No me parece. La verdad creo que debemos sostenerlo y siento que las mujeres somos más certeras en el momento de transmitir o informar, aparte pues también de mostrar la parte emocional, el deporte. Siento que somos más neutrales, somos más capaces de manejar esa emoción que se siente, porque es que yo que he estado ahí sé que la emoción de contenerse, de que él mete de un gol o que me golpearon un jugador. Entonces a veces como jefe de prensa paso a ser psicóloga de los chicos, cálmese muchachos, mira esto, mira lo otro, no pasa nada, bajen la guardia. Entonces, como que toda esa dinámica es la que te enseña a dar una información certera, clara y tranquila. O sea, hay que tener en cuenta eso, que hay nuevas formas de narrar el deporte sin atacar, sin volvernos rivales. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que volvernos más apasionados sin perder el respeto. Entonces, es como la tarea que quisiera dejar y como medios regionales tenemos una responsabilidad muy grande, porque somos nosotros quienes podemos contar las estar atacando. Somos nosotros los que podemos contar y mostrar lo bonito del deporte, lo que decía Lina, que soy fan tuya. Hermosa. Sí, soy fan y no, mejor dicho, me emocioné cuando te vi, discúlpeme la emoción, pero realmente muchas de tus cosas las he seguido en mi perfil, entonces me emociono un poco cuando te hablo, pero sí, Hermosa. siento que uno en la vida tiene que mostrar de lo que somos capaces y enseñarle a los demás que con la falta de respeto no logramos nada. Entonces, nosotros como mujeres deberíamos enseñar esa parte y siento que es mi deber como comunicadora mostrar el deporte desde esa percepción. Y gracias, Sandra, porque mira, nos invitas a revisar nuestro lenguaje, esa forma como nos estamos comunicando, como nos dirigimos a veces para hacer un comentario que parece inofensivo, que parece a veces incluso o probablemente desde un conocimiento y una causa, pero que puede llegar a ser un poco diferente cuando se comparte en un escenario donde hay tanta fuerza, donde hay tanta pasión, donde hay tantas emociones en un solo Energías. instante. Así es. Y pues puede darse una interpretación completamente distinta. Entonces, a no ser rivales y a mirarnos más desde esa objetividad y desde ese propósito de transformación, más allá de hacer un juicio que pues denigre una persona, un equipo, una agremiación, en fin. O que Y qué ayuden bonito a montar eso. una barra.
que es lo más triste, que a veces nosotros mismos como comunicadores y periodistas alentamos las barras y por eso creo que se ha vuelto tanto el tema deportivo de tantas discordias y ámbitos, porque desde nuestro mismo espacio estamos ayudando a generar eso. Y que las únicas barras que alimentemos sean las que tú acabaste de alimentar. Soy fan de Lina, yo soy fan de todas, por ejemplo, de todo lo que han dicho, ya me declaro fan. Y eso debería ser nuestro legaje, nuestro apoyo femenino como mujeres profesionales, comunicadoras, periodistas y desde, no solo desde el deporte, desde cualquier escenario en el que nos encontremos, yo creo que eso debería ser una de las bases que inviten a ese respeto y a esa transformación. Muchísimas gracias, Sandra, por compartirnos, por hacernos esa invitación además. Muy bien, Dani, en tu caso, cuéntanos qué consideras que podemos incluso transformar para llegar de una mejor forma a tocar todas esas vidas a través de la voz y del deporte. Bueno, yo creo que afortunadamente respondieron mis colegas porque pues yo creo que ya dejamos como mucha de esa seguridad que tenemos que tener al momento de hablar de cierto deporte o de otro, pero en especial quisiera, pues el periodismo siempre va a ser uno, ¿cierto? Finalmente el periodismo independientemente hacia dónde va dirigido, siempre va a ser uno y eso no va a cambiar, sea deportivo, científico. Entonces creo que ahí es donde realmente las bases siempre van a ser las mismas y ahí es donde tenemos nosotras que encontrar como la coherencia y también la rigurosidad que nos pide el periodismo. Y estoy totalmente de acuerdo de que nosotros mismos en nuestros discursos podemos generar violencia, podemos generar también otro tipo de estereotipos, de infantilización a ciertos deportistas, por ejemplo. Hace poco, lo traigo aquí porque hace poco vi algo, una publicación que hablaba como la árbitra más bonita del fútbol colombiano. Y ese tipo de publicaciones me duelen muchísimo y de verdad que me duelen mucho porque así se habla de las deportistas, así se habla de muchas periodistas y se habla también de su físico, pero no de sus logros. Y creo que es donde tenemos que justamente por eso volver al origen. El periodismo siempre va a ser contar desde tu mirada, desde tu percepción, lo que estás viendo, lo que realmente quieres contar y desde ahí hay una subjetividad, ¿cierto? No estamos hablando de que hay objetividad, el solo simple hecho de yo elegir una historia ya estoy votando por la subjetividad de qué historia me conectó, de que esa historia la quiero contar, pero siempre va a ser la misma forma de contarla, un tema de rigurosidad, de las fuentes, ¿cierto? De encontrar contrastes. Y creo que es donde ahí nosotros también es un mea culpa, fallamos en el día a día porque nos falta esa rigurosidad y lo vemos también en medios. Esta semana también hay una discusión fuerte con respecto a lo que dijo un periodista, que de hecho es agremiado a mi agremiación y duele ver ese tipo de palabras en medios que hacen que las personas sigan replicando odio, xenofobia, ¿cierto? Y que nosotros tenemos un poder, yo siempre lo voy a decir, siempre vamos a ser el cuarto poder, eso nadie lo va a quitar, pero nos hemos nosotros mismos quitado ese micrófono, quitado ese poder, porque ya cualquiera puede hablar y puede decir cualquier cosa, y yo creo que ahí es donde nos falta Es realmente, que pero siempre va a ser lo mismo, siempre, si tú tienes un objetivo claro, y también lo hablaba Lina, es tu proyecto de vida. Si tú tienes claro qué es lo que quieres hacer con lo que estás contando, estás diciendo, creo que ahí es donde genera un cambio, pero las bases siempre van a ser las mismas. Pues qué bonito, Dani, muchísimas gracias porque también nos dejas esa reflexión de cómo vamos a recuperar esa voz, entendiendo que tenemos ese poder y cómo lo vamos a utilizar de manera objetiva, con propósito y transformadora, haciendo uso pues de todos esos elementos tan valiosos que ustedes han traído a esta conversación y que por supuesto enriquecen nuestro conversatorio. Así que muchísimas gracias. Antes de ir con nuestra última pregunta, quiero contarles y recordarles a todas las personas que nos acompañan en vivo que el enlace de asistencia se encuentra en nuestro chat, que sea la oportunidad para saludar también a César Guerra desde Ibagué. Por supuesto, también saludamos a Jennifer, que nos dice saludos desde Países Bajos. Un abrazo para Jennifer, para Miguel, para nuestra líder Janet. Muchas gracias para Paulo Ríos, para Ángela Luna también que las está saludando, Valentina Erazo, Luisa Bayona, Ángela y pues a todos los que nos acompañan desde Quibdó Chocó está
Nepono. Pues muchísimas gracias, Estefan Ospino también nos acompaña a esta hora en vivo. Un abrazo muy cordial para todos. Vayan preparando sus preguntas porque después de esta pregunta, pues vamos a revisar las preguntas que dejen en el chat para compartírsela, por supuesto, a nuestras conversadoras. Si quieren hacerle una pregunta puntual a una de nuestras conversadoras de manera específica, también lo pueden dejar ahí por sentado y por escrito en el chat y pues tengan en cuenta que se seleccionarán las preguntas que no se parezcan o no sean similares a las preguntas que ya hemos realizado dentro del conversatorio. Muy bien, entonces justamente pues Dani, voy a ir contigo para ir cerrando nuestro conversatorio y está pues muy enfocado como a ese deseo de transformación que probablemente todos desde nuestro lado más humano y sensible tenemos. Y es, si pudieras cambiar una sola cosa en la manera en que contamos y vivimos el deporte para esas nuevas generaciones de mujeres, que de hecho, Dani, pues nos has mencionado, yo todavía estoy empezando, yo estoy llegando, pero pues estás empezando, pero por favor déjanos decirte que tienes una hoja de vida impecable y un recorrido maravilloso que se convierte en inspiración para esas personitas que van detrás, siguiendo estos pasos que ustedes han ido sembrando como voces, como líderes, como mujeres que transforman en el campo y en el contexto del deporte y también desde otros escenarios, por supuesto. Pero si pudieras, Dani, desde tu rol, desde tu conocimiento y experiencia, cambiar una sola cosa en la manera en que contamos y vivimos el deporte para esas nuevas generaciones de mujeres, ¿qué cambiarías? Bueno, yo creo que, de hecho, estuve pensando mucho en esa pregunta, pero definitivamente creo que si se cambia solo una cosa y puedo cambiar solo una, sería el acceso al estudio, porque en Colombia no hay absolutamente nada de periodismo deportivo, solamente lo tiene la Escuela Nacional del Deporte y no hay nada más para que tú te prepares en periodismo deportivo. Y si puedo cambiar una cosa para que las próximas generaciones tengan acceso a educarse, a prepararse, definitivamente sería ese acceso a la educación, a generar más plataformas, que de alguna manera nosotras podamos tener más formas de aprender y también estudios, que no tengamos que irnos a Argentina, España, que obviamente es una experiencia enriquecedora y Lina nos puede contar acerca de eso, pero qué bueno que en Colombia se desarrolle un programa, ¿cierto? Una realmente estudio, cátedra de lo que significa ser periodista deportivo, que no solamente es hablar de fútbol, que no solamente es narrar, sentarse en un micrófono y decir cualquier cosa. Creo que ahí es donde realmente cambiaríamos la historia. Si hay más acceso a la educación para mujeres y en periodismo deportivo en Colombia, creo yo que en esta sala podríamos tener muchísimas Linas, muchísimas Teresas, muchísimas Sandras y muchísimas Natalias, porque tú también haces parte de este universo. Así que creo que ahí es donde tenemos que cambiar el chip y si pudiera cambiar solo una cosa, creo que ese sería el punto de partida. Y voto por muchísimas más Danielas también. Así que muchas gracias, Dani, por compartir con tanta generosidad tus apreciaciones que son tan valiosas para todas nosotras. Muchas gracias. Muy bien. Lina, en tu caso, ¿qué cambiarías? Ay, tanto, tanto, Empecemos tantísimo. por una. Yo sí Dame cambiaría un más. montón de cosas, para ser muy honesta. Pero bueno, yo creo que como humanidad estamos en esa transformación. Es una deuda histórica, no solo para el periodismo deportivo, no solo para la mujer en el deporte. Yo creo que el poder de alguna manera disminuir esa brecha donde muchas veces nuestra voz tiene que ser validada, justificada, argumentada, independientemente de que tengamos la misma preparación cuando nos medimos con un hombre en cualquiera que sea nuestro rol o labor el, el cambiar nuestra manera también de presentarnos al mundo y de alguna manera dimensionar el impacto que tiene nuestra palabra. Yo, en lo que he podido compartir con muchas colegas mujeres, siempre noto eso y creo que se parece mucho a la respuesta que decía anteriormente de más que pedir permiso es
mm, que nosotras en realidad identifiquemos que no lo tenemos que pedir y que el cambiar más allá de una conducta o una costumbre, en realidad sea un principio de empoderamiento propio. Claro, muchas salen del país, muchas estudian, muchas tienen ese acceso y muchas tienen ese conocimiento, pero por el miedo a hablar se lo guardan todo acá. Entonces, he conocido colegas preparadísimas en lo técnico, en lo táctico, no solo en fútbol, sino en cantidad de deportes, pero se mueren del susto y se guardan toda esa voz y todo ese conocimiento solo por el temor a ser señaladas, a ser juzgadas, a ser criticadas. Entonces, el primero hay que cambiar de chip como sociedad y entender que hoy por hoy la mujer se ha preparado incluso hasta este momento. Yo podría decir que conozco colegas mucho más preparadas de lo que quizás otros colegas se quedaron haciendo toda la vida. Y no quiere decir que unos sean más y que otros sean menos, sino que también hace parte de un universo donde estamos iguales. Esa brecha se ha ido disminuyendo. El cambiar el chip como sociedad, que de alguna manera con el pasar de los años se va transformando, nos falta mucho, pero también empezar por nosotras y que todas esas que tienen ese conocimiento, que se han dedicado, que se han quemado las pestañas, como decimos en Medellín, estudiando, o sea, en realidad se la crean, dejen de pedir permiso y lo saquen, porque finalmente se han preparado, han estudiado y lo han hecho todo para llegar ahí, pero se tapan muchas veces y se encubren por ese temor y es dejar de pedir permiso, prepararse, hacerlo bien y empezar por una sociedad que entienda que ya esas brechas de género, de si saben más o no, o de si saben menos o no, definitivamente hay que calificarlas desde el conocimiento y la experiencia, pero que también nosotras mismas empecemos por creernos el cuento, dejemos de pedir permiso y de verdad hablemos en posición de saber y en condición de merecer eso para lo que nos hemos preparado. Pues excelente, Lina, muchas gracias porque bien lo dices, somos merecedoras. Súper, muchísimas gracias. Y en el caso de Teresa, Tere, ¿qué cambiarías? Bueno, primero quiero expresar que escuchando a Lina, le doy muchas gracias a Dios porque este inicio mío en la vida profesional y ese fugaz paso por el periodismo deportivo fue en la época en que no existían redes sociales. Esa, esa forma tan cruel la que tiene a veces la audiencia de expresarse allí, necesita hoy gente con muchísimo valor. Mi admiración para quienes hoy en esta exposición, en esta hiperexposición que hay a través de las redes sociales, ejercen algo, un ejercicio, perdón, una práctica profesional tan desafiante y tan expuesta a la opinión pública y al escarnio de gente que muchas veces sin escrúpulos es capaz de destrozar la carrera de alguien. Entonces, primero, mis respetos, mi admiración por todos ustedes y comprendo, claro, otra lectura con esta conversación que ha sido también para mí muy edificante y la agradezco nuevamente, esa visión desde una perspectiva mucho menos cómoda, si se me acepta la palabra, de lo que fue este ejercicio hace 30 años, que era bienvenido, que era admirado, que era una novedad y no estaba esa crudeza. Y bueno, ya pasando a la respuesta puntual, yo creo que es importante en cualquier escenario, tanto desde la práctica de las disciplinas deportivas como desde la narración y el ejercicio de ese periodismo deportivo, evitar caer en esa tentación de la condescendencia. Esa palabra yo la he usado ya esta noche como unas dos, tres veces. Esa condescendencia frente a la participación de las mujeres, que se vea o como un favor o como un milagro, como una cosa fuera de lo convencional. Yo creo que, valga la expresión, a estas alturas del partido, pues es evidente que ya hay terrenos ganados, que hay grandes talentos en deportes que fueron por años un universo exclusivo de voces masculinas y de desempeños como deportistas para los hombres, que hay una diversidad de voces, que ya hay innumerables medios para comunicarlo, las redes así como son de crueles también son de amplias y hay muchos nuevos escenarios para avanzar cada día. Creo que es importante para impulsar en la niñez, en la juventud, incorporar la práctica del deporte en la vida. Y no es que esto no se haya hecho antes, sino que estamos en una sociedad justamente por esta invasión impresionante de la tecnología
cada vez menos presencial. Mira lo que hemos hecho hoy, todo lo que hemos podido hablar a través de una computadora. Una de nuestras panelistas está en Europa, otra en otra ciudad, otros estamos en Bogotá, en fin, en Caquetá. Y nos hemos podido hablar y esto es una herramienta y un escenario impresionante de posibilidades, pero también encierra nuevamente a las personas en una individualidad inmensa. Hace un par de años la Organización Mundial de la Salud, para ser precisos, en junio del 24, sacó un informe, voy a citar entre comillas, una de las conclusiones que tenía: más del 80% de los adolescentes en edad escolar en todo el mundo, y en concreto 85% de niñas y 78% de niños, no llegan al nivel mínimo de lo recomendado de una hora de actividad física al día. Entonces, tenemos que buscar nuevas formas de mostrar que el deporte es una decisión de vida, que vale mucho la pena, que aspirar a la competencia y a esa formación del carácter, a la fuerza frente a la adversidad, a ser capaz de formar en el corazón desde muy chiquitos, y también los adultos que practican el deporte, la capacidad de enfrentar la frustración, de volverse a levantar cuando sé que hay mucho valor detrás de la práctica deportiva. Y creo que la voz desde el periodismo deportivo, el tradicional, el de los medios que cubren los grandes certámenes, como escenarios y conversaciones más locales o alternativas, pueden ayudar a a movernos otra vez alrededor del deporte, y no desde unas políticas públicas aisladas y aburridas, sino realmente algo que sea supremamente constructivo, divertido, atractivo, tanto para quien lo practica como para la audiencia que quiere ver qué pasa con esos desempeños. Pues excelente, Tere, muchísimas gracias por hacernos pues esa apreciación tan profunda además. Muy bien, y para cerrar con esta pregunta, entonces, Sandra, ¿qué cambiarías? Cuéntanos. Yo hablaría desde mi vivencia. Tengo una niña que pasó de ser una princesa a querer ser arquera de fútbol. Estoy rodeada de hombres con una cultura muy machista. Entonces, pues encuentro en decidir apoyar a mi hija a que sea arquera, a todo un grupo familiar de hombres diciendo: ¿cómo se te ocurre? Tú eres una princesa. Entonces, me encantaría que dentro de nuestro núcleo familiar, como lo decía nuestra colega Teresa, empecemos a formar a nuestros hijos, a nuestros familiares, que sí podemos tomar decisiones de acuerdo al deporte que nos guste. No es que porque me gusta ser arquera soy... Hay una palabra muy fea que utilizan ante eso, porque decidimos ser arqueras de fútbol. Entonces empezaron a hacer señalamientos, y desde ahí quiero que la gente entienda que no podemos formar un bebé o un niño desde el machismo. Siento que estamos en una cultura que hemos logrado romper nosotros, las mujeres que queremos crecer y mostrar que somos capaces sin entrar en rivalidad. No comparto la idea de que soy igual que un hombre, no, yo soy mejor, pero en ciertas capacidades emocionales. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque siento que ellos son más rudos, son más, no son tan pensantes en momentos de accionar o en momentos de calmar muchas situaciones, mientras que nosotras somos un poco más cautivas, somos más, eh, no tengo la palabra en este momento, como más sensibles al tomar o al decir algo. Entonces ahí es donde yo digo que debemos cambiar mucho eso. Tuve esa experiencia con mi hija en enfrentarlo ante una familia, una sociedad, porque quería ser arquera. Tengo una hija que hace natación, entonces la mantenían comparando, pero mira, María José hace natación y Natalie, ¿por qué quiere ser arquera? Entonces siento que en nuestro campo familiar debemos cambiar eso. De nuestro punto de conocimiento, de estructura familiar, debemos dejar el machismo y debemos de pensar que nosotros somos apariencia. Insisto que nosotros no somos apariencia, somos mucho más, somos preparación, somos criterios, somos ganas de mostrarle al mundo que sabemos, que tenemos conocimientos, que yo no tengo por qué entrar a un campo a decir: yo sé de deporte. No, déjame mostrarte que sé qué hago. Déjame mostrarte por qué estoy parada en esta cancha o en esta piscina o en todos los campos deportivos, y es lo que yo quiero dejar ahora. Como no deberíamos tener que mostrar permanentemente que sabemos de deporte, sino que debemos demostrarlo con nuestro trabajo. Pues muchísimas gracias, Sandra. Además que creo que María José, de alguna manera podríamos decir que es tu espejito. De esa misma forma como Sandra se reveló hace unos años atrás, hoy lo está haciendo María José. Así que aplausos como María José. Muy bien. Y pues entonces dijimos que íbamos a darle, por supuesto, el espacio a nuestros asistentes para que hagan sus preguntas. Aquí las estuvimos recibiendo, las leímos, hemos juntado algunas preguntas que pueden responder nuestras conversadoras, por supuesto, porque están muy afines
Y pues comencemos entonces justamente a compartir algunas de esas preguntas. Fernando Cotes y Janet Palacios pues nos hacen una pregunta para nuestra conversadora Lina y está muy relacionada justamente con esa cotidianidad, aprovechando que Lina está en el ejercicio, está en toda esa pasión y en ese fuego del momento y del día a día del deporte, comunicando y transformando con su voz. ¿Cuáles serían esas situaciones, Lina, que tú dices todavía, hoy por hoy, en pleno 2026, podemos mejorar desde ese compañerismo y desde ese rol del colega masculino y femenino, desde esa diferenciación, sin entrar en estereotipos, pero que tú dices, hombre, ¿cómo es que todavía lo estamos viviendo? ¿Y qué mantendrías? ¿Qué cambiarías y qué mantendrías de ese relacionamiento y de ese colegaje? Bueno, yo quiero empezar por decir que si bien hay parte del colegaje que todavía es muy reacio al periodismo deportivo femenino y, y no es una competencia, sino un rivalismo completamente duro, difícil, como lo mencionaba Teresa, que ha podido por lo menos ver lo que fue en su momento el empezar y sentir un poco más de apoyo y el ver cómo hoy por hoy también el tema de lo digital se convierte en un agravio para las mujeres. También hay muchos colegas que apoyan muchísimo y que son los que dan el aliento. Yo, de manera específica, en mi paso por Caracol, si a alguien tengo que agradecerles a Tito Puchetti. Y si tuviera que mantener algo, sería colegas como él. Tito Puchetti jamás se vio previamente conmigo antes de que hiciéramos la ventana deportiva de Lina, que era un segmento que se empezó a hacer durante pandemia, que se hacía literal en ese momento que nos tocó como adaptarnos a lo que era estar encerrados en la casa. Y para ese entonces yo recién llevaba poco más del año en Caracol, porque yo inicié incluso haciendo fue orden público. Y en ese momento, Topuchetti tuvo un detalle muy, muy bacano conmigo al aire, sin todavía conocerme de manera personal, y es que al alargarse el tiempo del noticiero y que los deportes prácticamente ya no se realizaban, porque pues los estadios fueron lo primero que cerraron, empezamos a hacer notas de otros deportes que se hacían por fuera y que de alguna manera todavía no estaban encerrados por pandemia. Y lo que hacía Tito Puchetti es que empezamos a hacer esa ventana que era un minuto al aire, pero él al momento de que se llegaba el momento de la ventana hacía todo un show y una parafernalia, que también hace parte de ese arropar a las mujeres que están ganándose un espacio. ¿Por qué? Porque él sabía y entendía muy bien que claramente es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria en nuestro país y que podía utilizar su voz ya potencializada para potencializarnos a otras. Entonces, si hablamos de qué podría mantener, es ese valor genuino por destacar el trabajo del otro y por arropar ese trabajo de las mujeres cuando muchas veces es, sí, es cuestionado, se pone en duda, pero ¿será que sí sabe? No, mejor venga, lea los titulares de prensa internacional, que era lo que les mencionaba, en lo que muchas veces nos convertimos nosotras, o por lo menos en lo que han sido roles. En canales nacionales, sobre todo en Colombia. Entonces, para mantener colegas como él y para destacar, porque de verdad en mi paso por Caracol es uno de los mejores colegas que he tenido, luego ya lo pude conocer personalmente y pues bueno, al sol de hoy todavía tengo contacto con él. Y para cambiar de manera específica es ese rechazo que todavía sigue habiendo de parte de un sector que sigue siendo completamente machista. Un rechazo que incluso ya atenta contra otro tipo de ámbitos personales, familiares y todo lo demás. Entonces se pierde el foco a lo que es el verdaderamente apoyo entre colegas y sin lugar a dudas se pasa a otros escenarios que creo no corresponden al periodismo deportivo. Entonces, de manera específica, el conservar, el valorar el trabajo del otro, yo creo que eso habla mucho de nosotros como profesionales y por eso destaco y para mí lo que hace Tito Puchetti, porque no solamente lo hizo conmigo, lo ha hecho con muchos colegas y él ha apalancado muchísimos colegas
en el periodismo deportivo, el respeto sobre todo por el otro, porque el trabajo del otro y que también se ha preparado vale. Y sin lugar a duda, ese chip machista que todavía se mantiene en muchos colegas y que de alguna manera pues no le aporta en nada, no solamente a la conversación, sino también a un gremio en el que cada vez pues ya se tienen que dar al dolor, que ya somos muchas, ya no somos poquitas. Afortunadamente. Pues Lina, muchísimas gracias. Y voy entonces con la siguiente pregunta que nos hace nuestro público. Y esta pregunta está dirigida a Daniela. Daniela, que está en esos medios también alternativos y que ha tenido ese recorrido, ese caminar, esa trayectoria desde los medios regionales, pero también desde esas nuevas plataformas que nos permiten comunicar. Mariluz García pregunta, ¿cuál sería el enfoque principal que puede tener estos medios de comunicación para seguir influyendo hoy en día cuando las redes sociales han abarcado mucho y pareciera que los medios tradicionales se van desplazando? ¿Qué podrías recomendarle, Dani? Adelante. Bueno, en primer lugar, feliz noche, gracias por la pregunta a Mari. Em, la verdad siento que desde los medios tradicionales siempre pues han forjado una voz, pero de alguna manera hay una problemática y es que entre más sensacionalista sea el titular, más lecturas buscan y demás, y a partir de los medios alternativos ciudadanos, lo que se puede invertir de alguna manera es el enfoque que le damos a esa noticia. Caso, por ejemplo, desde mi medio, las pelotas de Anira cuenta, por ejemplo, cómo le fue a las mujeres en el Mundial de Atletismo que hubo en Medellín hace poco. Nadie habla sobre eso, hablan de un balance general de las medallas de hombres y mujeres y está bien, pero también es crear una propia voz, que es también lo que de alguna manera tocamos durante esta charla tan valiosa, cómo forjar esa voz de liderazgo dentro de unos medios que ya se tragan las audiencias y también es un tema mucho más técnico desde los algoritmos que vemos y que están totalmente todo el tiempo mostrando más cosas de las que compartimos y vemos y es algo un poco más técnico, pero creo que ese tema de revelarse, no pedir permiso, pues llegar a hablar de otros temas puede generar una voz distinta y no sé si eso responde a tu pregunta, pero creo que es más mostrar esa parte que de pronto no los medios tradicionales se dan esa licencia, sino contarlo desde otro modo y así generar una propia voz desde unos medios propios o ya sea inclusive desde un medio tradicional, tomarse el atrevimiento de hablar, de enfocar la noticia de otro modo y creo que eso nos daría pues muchos contenidos diferentes y seguramente la gente vería más contenidos distintos. Pero ahora pues también hay un tema de que justamente lo han tocado también las otras panelistas y es que lo digital se ha apoderado mucho de este medio y de lo que desafía, pero también de lo que perjudica al colega, a cierto deportista, a ciertos ámbitos familiares, personales que no tienen nada que ver y que creo que ahí desde nuestros medios o desde medios que nosotras mismas podamos crear, no significa que vamos a crear muchos medios, pero sí generar de alguna manera espacios nuevos y conversaciones nuevas para tener nuevos contenidos y de así cambiar un poquito esos paradigmas. Excelente, Dani, muchísimas gracias. Y vamos ahora entonces con la pregunta de Pablo Ríos para Teresa. La pregunta dice, durante la charla han puesto sobre la mesa los obstáculos históricos y actuales que enfrenta la voz femenina. Para cerrar y pasar de la resistencia a la ofensiva, ¿qué herramientas o estrategia creen que es la más urgente hoy para dejar de ganar espacio a pulso y empezar a imponer esas reglas del juego en los medios? Desde esa perspectiva, Tere, como observadora, pero también con conocimiento de causa, ¿cuál crees que puede ser esa estrategia o herramienta? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que reiteraría un enfoque que conversábamos en el último momento del panel, cuando teníamos el mismo, digamos, la misma línea de argumentación para las cuatro. Yo pienso que es supremamente importante superar ese escenario de estamos aquí como pidiendo un espaciecito, una tortica dentro de una tajadita dentro de la torta, o de una parrilla o de unos contenidos o de una opción para narrar y para contar lo que hay.
Yo creo que ese empoderamiento está ya sembrada las semillas, arado el campo, falta mucho trabajo por hacer, pero creo que convencernos de que se ha logrado ya un avance gigante alrededor de eso, y digo convencernos, estoy refiriendo específicamente a las mujeres, y que no estamos allí como en un segundo plano, ese reconocimiento individual y de grupo como gremio también es fundamental. Insisto en la palabra que de pronto ya ha sido demasiado reiterada, pero me parece súper importante dejarla clara. No seguir conversando alrededor de esto como si fuera un asunto de condescendencia, de queridura, o por una nueva lectura de cómo se encuentran en la pantalla, sacarlas de la sección A para poner la sección B. No, las mujeres hemos demostrado y ya por mucho tiempo experiencias supremamente exitosas, un posicionamiento, seriedad, y hablamos también del reto. ¿Cuál es el reto que tienen las mujeres en periodismo deportivo? Y es fortalecer la nuestra credibilidad. Perdona que se me haya escapado la palabra, ya está, a uno se le olvidan ciertas palabras por instantes. Fortalecer la credibilidad, esa credibilidad que se da con la práctica, con el estudio de las disciplinas, con la comprensión de las audiencias. Entonces, en conclusión, ya hay unas puertas abiertas y hay escenarios y hay experiencias supremamente exitosas de mucho profesionalismo en Colombia y en el exterior. Y en Colombia, en el ámbito territorial y en los medios nacionales. Hoy nos acompañan tres personas, me acompañan a mí y tengo el honor de compartir con ellas en esta conversación. Sandra desde su experiencia en ese periodismo local que nace desde primero con el tema impreso y evoluciona a un trabajo en radio súper interesante con unos desafíos distintos. El Caquetá es una tierra compleja, un poco más machista, claro, que otros departamentos del país. Está Lina con un gran recorrido en medios nacionales y hoy pues imponiendo también un trabajo, un estilo muy profesional y muy reconocido desde Europa. Daniela con otro nicho, y así seguramente si hicieran otros conversatorios, un trabajo más amplio sobre este tema, encontraríamos muchas voces y muchas experiencias. Entonces yo creo que tenemos que reconocerlo así, convencernos del valor que esto ha tenido para el periodismo deportivo, para el periodismo en general, para la comunicación social y también para la práctica misma del deporte. Somos protagonistas las mujeres permanentemente y a veces se nos olvida eso, a veces nosotras mismas hacemos parte de esa conversación en la que nos sentimos como todo el tiempo montando una montaña, y en realidad lo que yo veo permanentemente es que tenemos una visión muy integral de las cosas. Decía Sandra, se refería a su rol como mamá, yo también lo hice en algún momento, me referí, por ejemplo, a la práctica deportiva de una de mis hijas, que en un deporte además también súper masculino, súper fuerte, las artes marciales y el jiu-jitsu. Y ella ha llegado lejos y muy buena parte de sus compañeras y de sus alumnas son mujeres y entre sus alumnas pues en niñas. Entonces, creo que esa convicción es importante, no como un empoderamiento antipático, sino al contrario, un reconocer la capacidad que tenemos de trabajar en equipo y de construir socialmente cosas supremamente positivas. Pues muchísimas gracias, Tere, por esa respuesta. Y vamos con otra pregunta en esta oportunidad para Sandra. Sandra, hace un momento dentro del chat, pues Marjorie nos compartía que estudia comunicación social, inspirada completamente por su amor y por la pasión que le produce el periodismo deportivo. Y decía que ella esperaría algún día estar en un escenario como en el que han estado, pues ustedes, nuestras cuatro conversadoras. Yo solo le voy a hacer aquí un paréntesis a Marjorie y es, recuerda que si lo crees, lo creas y lo que han dicho nuestras conversadoras, por supuesto, dedicación, disciplina y mucho compromiso, tenacidad para alzar esa voz con toda la seguridad, que sean bases que te lleves hoy de este espacio tan enriquecido por nuestras conversadoras. Y Aleja complementaba ese comentario con esta pregunta para Sandra y es sobre esa inspiración que ustedes han dejado hoy en nuestros participantes. ¿Qué consejo puntual podrías darle a todos, pero especialmente a las mujeres que hoy ven en Sandra, pues esa mujer y esa profesional que desean ser? ¿Cuáles serían esas bases para poder empezar en este camino? Me emociona al decir que es que me siguen, que soy una líder
No ha sido fácil, hablaban ustedes ahora en las redes sociales. Yo sigo luchando con mi medio de comunicación impreso, lo amo, siento que esa parte no la quiero dejar nunca y no es fácil, pero no se desiste o no se deja atrás un sueño. En serio, Marjorie, lucha, capacítate, esfuérzate. Sé como yo en ciertas cosas que no me interesó lo que pensaran los demás, ni la apariencia física, ni mi tono de voz, ni los espacios que me brindó la oportunidad la vida, como estar en una cancha de fútbol, estar en una parte de muchos espacios deportivos, y yo simplemente me lanzaba. Entonces, siento que lo que más debo decirles es no pierdan la pasión, la emoción. Yo soy muy emocional y creo que se han dado cuenta, pero siento que eso me ha llevado a estar donde estoy y donde quisiera estar. Yo quiero estar donde está Lina, donde está Natalia, donde está Daniela, donde está Teresa. Quiero alcanzar muchas cosas. A pesar de mi edad, no fue tarde. Agradezco a la UNAD porque me motivó. Tengo unos profesores maravillosos que todo el tiempo me tienen paciencia. No es fácil iniciar a los 40 y algo. Ya soy muy mayor, pero me siento muy orgullosa del equipo que me recibió, por ustedes, por todas estas oportunidades que me dan a entender que sí lo estoy haciendo bien. Me da emoción lo que acabas de decir, Marjorie, ánimo. ¿Y qué te dejaría? No pierdas la pasión. Sean como los deportistas, apasionados. Esto es ser periodista deportivo, un apasionado por contar historias, un apasionado por demostrar que somos capaces de pararnos todos los días y querer enseñarle a los hombres que las mujeres tenemos capacidades sin importar lo que ellos opinen. Realmente la guerra, como lo mal llamado lo dicen ellos, no es una guerra, es una capacitación a que ellos entiendan que las mujeres tenemos una capacidad inmensa de mejorar el mundo y la sociedad. Señor, yo también soy fan de la UNAD, desde muy pequeña soy fan de la UNAD. Yo soy sobreviviente de cáncer de leucemia linfoide aguda. Desde muy pequeña mi familia me decían que yo me expresaba, digamos, bastante bien y que a mí me gusta hablar bastante. Y digamos que la carrera de comunicación social a mí me gusta, y la UNAD también. La UNAD me abrió las puertas y estoy tan agradecida con la UNAD. La UNAD, digamos, que me ha salvado de tantas batallas que Dios me ha puesto en mi camino. Digamos que Dios ha manifestado cada paso en mi vida y Dios ha sido el que ha dirigido mis pasos hacia la carrera. Y soy muy creyente de la fe y la misericordia de Dios. Pues Melissa, muchas gracias por tu intervención y pues la recibimos con mucho amor y mucha gratitud, además pues muy pertinente para esta invitación que estamos haciendo de mirar esas voces, de contar esas historias que merecen ser contadas, que merecen ser escuchadas y por supuesto, así como tú hoy te sientes inspirada por estas cuatro grandes conversadoras y amas a la UNAD. Estoy convencida que la UNAD no solo te ama, sino que te abraza y te acompaña en ese caminar, en ese proceso, y tu voz también será escuchada y será inspiración para muchas otras personas que tendrán la oportunidad o que tendremos la fortuna de escucharla y de conocerla. Así que muchas Muchas, gracias, Melissa, por tu muchas gracias, señor. Sigue adelante. Estudié en la UNAD de Corozal, vivo en Sincelejo. Excelente, pues sigue adelante y espero que próximamente entonces tú estés con nosotros participando en uno de estos conversatorios. Pues yo de verdad solo tengo palabras de gratitud a todos ustedes por asistir a este ciclo de conferencias, comunicación, deporte y bienestar, narrativas que transforman. Hoy con este espectacular conversatorio, mujeres que comunican, lideran y transforman desde el deporte. Quiero agradecer de una manera muy especial a Daniela, a Lina, a Sandra y a Teresa por compartir no solamente sus conocimientos, sino también sus experiencias, sus voces y sus reflexiones. Hoy hemos hablado de los desafíos, pero también hemos hablado de todas las posibilidades. Hemos hablado de comunicación, de liderazgo, de inclusión y de transformación. Y quizá una de las ideas más importantes que hoy nos deja esta conversación es que liderar también es atreverse a usar nuestra voz para abrir posibilidades para otros. Por supuesto, a toda nuestra comunidad educativa unadista, muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros líderes, docentes, directivos, a nuestros SEAD, a nuestros centros en todo el país. Gracias por hacerse presente el día de hoy.
esta noche, por acompañarnos de esa manera tan amorosa y tan generosa con la que siempre lo hacen. Gracias a toda la comunidad unadista por hacer parte de estas conversaciones transformadoras. Mu- Yo soy Natalia Sarama y pues para mí ha sido un verdadero placer acompañarlos. Muchísimas gracias. Gratitud, cariño y siempre de corazón unadista. Así que Muchas gracias, muchas gracias. Natalia. Algo le quiero comentar, Natalia. ¿Me puedes dar la palabra? Escuchamos, claro que sí. Gracias. Nunca se lo he dicho, pero muchas gracias a la UNAC que me ha llevado a esta meta de comunicación social. Y gracias a que puedo conocer por primera vez a la primera que dice lo de Caracol y RCN, es Alina, porque siempre la quise conocer en persona por alguna vez, si en una universidad se conectaba, siempre la quise conocer cuando estaba como de 9 años, la veía por los deportes RCN y Caracol, que por ahí narraban, que también decían todo sobre nuestra selección Colombia, y me alegro mucho porque quiero que siga creciendo la comunicación social y sería más si la gente viera la gente cómo es las mujeres así derechas para adelante, cómo son de buenas para ser narradoras, ser periodistas. A mí me encantaría que siga y ojalá sí crezcan la comunicación social y soy porque también quise conocer a Daniel porque sé que va a llegar muy lejos, como siempre lo ha sido Lina. Gracias a la UNAT. Muchas gracias por abrir las puertas, Natalia. Con mucho cariño, gracias a ti por tomar la voz y porque hiciste que escucháramos tu voz, como lo decía Lina Una ahora. No hay que pregunta, pedir permiso y no hay que tener miedo de una, compartirlo. Y miren, una esta es pregunta, la UNAD, Lina. esta es la UNAD. La UNAD es una Lina, universidad que llega a los territorios, que transforma vidas, que toca Racer, vidas como la de nuestro estudiante. ¿Cuál es tu pregunta? Lina, ¿qué Dime. sentiste cuando llegaste por primera vez a RCN? ¿Qué sentiste como deportista de deportes? Diego, primero, gracias por ese No, mensaje tan Nicolás, lindo. Francis, Nicolás. Dani. Me Nico, llamo Nico. Nicolás. Nico, gracias por extendernos este mensaje. Qué alegría escucharte. Creo que es muy emocionante poder compartir contigo, así sea a la distancia. Cuando entré a Caracol, que sentí una alegría muy grande y una responsabilidad también de esa misma magnitud, porque cuando yo inicié en Caracol, incluso antes de ser periodista deportiva, fui periodista de orden público durante un año. Y ahí nos vamos a lo que mencionaba Daniel ahorita. El periodismo es uno solo, independientemente de la fuente en la que tú te especialices. Claramente como periodistas y por gusto personal, pues muchos tenemos la fortuna de podernos especializar en una fuente que nos gusta muchísimo. Pero finalmente el periodismo es uno solo y en todo, y independientemente de la fuente que elijamos y que tú elijas si estás estudiando comunicación, lo principal que tienes que tener en cuenta es emocionarte, sea cual sea el medio en el que trabajes. Intentar siempre cumplir con esos criterios básicos del periodismo, que es poder visibilizar problemáticas que muchas veces son silenciadas, contrastar siempre las fuentes, datearte bien de lo que vas a decir y lo que vas a contar, porque cuando hablas tienes la responsabilidad de que otros puedan emocionarse y conocer historias que de pronto están ocultas y que nadie conoce. Y de ahí es que salen grandes deportistas y de ahí es que salen grandes historias que inspiran y que inspiran no solo hoy, sino que inspiran por muchísimos años. Entonces, un abrazo, un beso gigante para ti y que ojalá te sigas especializando. Si te gusta el periodismo deportivo, pues a estudiar, porque ahora, mijito, hay mujeres muy berracas, hay mujeres muy preparadas. Entonces, esto ya es de todos prepararnos y de todos asumir con responsabilidad esta carrera, independientemente del medio en el que esté, sea local, sea regional, sea propio.
Porque mira, el ejemplo de Sandra es maravilloso, o sea, seguir defendiendo su medio impreso en una realidad que ahora nos lleva a todos a lo digital, es seguirle apostando un sueño. Entonces, que tu sueño nunca dependa de un logo, que tu sueño nunca dependa de un canal y que tu profesionalismo se vea en el canal más grande, en el canal más pequeño, porque a la hora de la verdad es ese ser íntegro como profesional el que te lleva a conseguir grandes logros. Pues qué bonita forma, Lina, de que vayamos cerrando este espacio y definitivamente esto demuestra una cosa que ya mencionaba, pero lo repito, esto es la UNAD, una universidad que llega a a los territorios, que transforma las vidas y que brinda la oportunidad de estudiar a distancia sin distancias. Así que desde el rector hasta nuestro cuerpo docente y nuestros estudiantes, nuestro abrazo grande y eterno de gratitud infinita por contribuir y sumar a esta labor tan increíble y tan maravillosa. Por supuesto, a mis panelistas, Daniela, Lina, Sandra y Teresa, gracias infinitas por este tiempo, por esta dedicación, por responder tan amorosamente cada pregunta y a todos los asistentes por acompañarlos. De corazón a corazón, les deseamos una bonita noche. A Lina, un bonito día porque yo creo que ya amaneció. Así que a todos. Muchas bendiciones. Soy Natalia Sarama, corazón unadista siempre. Dios me los bendiga. Feliz noche Muchas para gracias. Gracias, Muchas Nati. gracias. Lina, un fuerte Gracias por la abrazo para invitación. ti, mi Lina. Cuídense mucho, los quiero mucho, chao. Chao, Dios Lina. les bendiga. Chao, Chao, mi Lina. Gracias a chao, todos. Lina. Un abrazo, gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Chao, Natalia. Daniel. Gracias. Gracias a Excelente todos. moderadora. No, chao a Gracias. todos. Chao. Chao. Dios los bendiga. Chao. Tan lindas.